Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Cuando comencé esta serie les leí una reflexión de Donizetti Barrios de Viva la Estéreo. Y quiero finalizar esta serie recordándoles esas palabras. Negarse a aprender es peor que la ignorancia. Este seriado ha tenido como finalidad hacerles accesible a ustedes las evidencias sólidas, serias, contundentes, que han sido discutidas y revisadas por la más alta crítica sobre la historicidad de Jesús. Es decir, que existen documentos históricos imparciales que no tienen ni buscaron en algún momento beneficiar al cristianismo, que evidencia y señalan la existencia de Jesucristo, de sus seguidores, incluso mencionan la resurrección. Hay fuentes no cristianas que confirman sin lugar a dudas que existió, que no es un mito ni ninguna fábula inventada por el imperio para ejercer su poder. Existió, Jesús existió. Y por supuesto, las mismas sagradas escrituras, los evangelios, son una fuente que es cristiana, pero aún así, aunque pudieran algunos decir duramente que fueron manipuladas estos registros, estos documentos, déjenme decirles, son igual o cuentan con igual respaldo y respeto, aún mayormente confiables que cualquier otro texto histórico, porque los evangelios han sido seriamente cuestionados y han sido revisados cuidadosamente y no han encontrado ni una coma que puedan argumentar en contra, pues es limpiamente confiable en su transcripción, sus copias, la sostenibilidad durante el tiempo, confianza en los escritores, el estricto cuidado de las copias que se hicieron de los documentos originales. Si ustedes investigaran y estudiaran sobre lo sostenible y veraz que son los evangelios, la Biblia entera, se maravillarían, se gozarían. Y si alguien que me escucha no es cristiano, déjeme decirle que la Biblia es tan o más sólida que cualquier otro libro del mundo. Así que pues si votamos la Biblia, debemos votar todos los libros. Y retomando lo escrito en los evangelios, donde está plasmada claramente la vida de Jesús, una fuente confiable por sí sola. Sin embargo, aunque destruyeran los evangelios, existen fuentes no cristianas que pueden demostrar y continuar contando todo lo que está escrito allí. Segundo, Jesús fue crucificado, de eso no hay dudas, eso está comprobado históricamente, no se puede negar, y la causa de su muerte fue haber dicho que Él era Dios. Es decir, esa fue la causa por la que lo quisieron ejecutar. Ante eso, nos quedaba decir, si dijo ser Dios, entonces estaba mintiéndonos a todos, o era loco, o en realidad es Dios, que esto es conocido por ser el trilema de C.S. Lewis. Y ante eso, pues nos quedaba decir, pues si dijo ser Dios, entonces estaba mintiéndonos a todos, ¿verdad? Y ante esas tres opciones yo les hablé, les compartí, les dije lo que históricamente hablando, podríamos concluir sobre eso y pensando con coherencia, sin fanatismos, sino siendo sensatos, de acuerdo a las evidencias, la probabilidad de que haya mentido, pues son absurdas. Eso lo hablé todo esto detalladamente en el episodio anterior. La probabilidad que haya sido loco, pues es menos aún probable. Nos queda entonces admitir con humildad que Él era quien esperábamos, el Mesías, el Hijo de Dios, uno con el Padre, el Salvador que necesitamos. Y por último, además de haber sido, de haber sido claro que Él lo dijo y que se evidenció que pues sí era Dios, sabemos que fue crucificado y todo esto, pero hay un sello
que lo sostiene todo esto junto y que sostiene el cristianismo, y es el sello del que les voy a hablar hoy, y es que Jesús resucitó. ¿Y cómo confiamos en eso? Bueno, sus testigos, que en el principio se atemorizaron de una manera tal que abandonaron a Jesús por haber visto que él estaba de alguna manera aparentemente vencido, golpeado y luego muerto en la cruz. No es que lo vieron muy golpeado, lo vieron herido, lo vieron desmayado, lo vieron muerto, rigurosidad mortis, o sea, vieron todos los aspectos físicos y la evidencia tangible de una persona muerta. Ahora pueden comprender por qué quedaron tan desanimados y tan sin fe, sin todo lo que pudieron haber visto, evidencias y de cualquier otro tipo. Esta muerte en la cruz destruyó todo eso. Por eso ellos todos quedaron como ovejas sin pastor, todos huyeron, tuvieron temor. Bueno, pero resulta que luego de haber visto esto, y luego de haber quedado como quedaron, estuvieron dispuestos a predicar por todo el mundo que Jesús era el Salvador y de decir que Él había resucitado. Tan dispuestos estaban que murieron por decir que Él había resucitado, que Jesús resucitó, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esa pasión y convicción de predicar a Jesucristo resucitado si lo vieron muerto y no haya resucitado? Quitemos la posibilidad de que estas vidas transformadas de esta manera sin la resurrección. No, eso no es posible. La razón es porque lo vieron vivo, porque resucitó y no tenían la menor duda. Y ante esta última evidencia sobre si era un loco o un mentiroso o Dios, aunque ya por sí sola los testigos son suficiente razón para que usted no dude, aún así hay judíos que argumentaron teorías para decir por qué Jesús no había resucitado y explicaron posibles causas naturales del por qué la tumba estaba vacía, a pesar de la gran seguridad que pusieron para resguardar el lugar para evitar cualquier profanación del por qué volvió a vivir, y de esas teorías las voy a hablar hoy. Los seguidores de Jesús dijeron que Él había resucitado de los muertos. Dijeron que se les apareció durante un periodo de 40 días, manifestándoseles y dando muchas pruebas indubitables. Eso lo dicen las Escrituras. Algunas versiones dicen pruebas infalibles. Pablo, el apóstol, dijo que Jesús apareció a más de 500 de sus seguidores. Al mismo tiempo, la mayoría de ellos todavía vivían y podían confirmar lo que Pablo escribió. A.M. Ramsey dice algo en lo que estoy completamente de acuerdo. Dice él: creo en la resurrección en parte porque hay una serie de hechos que son inexplicables sin ellas, ¿verdad? Ante el hecho de que la tumba estaba vacía, era demasiado notoria como para poderlo negar. La resurrección no hubiera podido sostener en Jerusalén, no se hubiera podido haber sostenido en Jerusalén ni un solo día, ni siquiera durante una sola hora, si el hecho de que la tumba estaba vacía no se hubiese establecido claramente ante todos los interesados. Si se pesa cuidadosamente y justamente todas las evidencias, es justificable, según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que Jesús fue sepultado se halló realmente vacía en la mañana del primer día de resurrección. Hasta ahora no se ha descubierto ni una pizca de evidencia en las fuentes literarias, ni en la epigrafía, ni en la arqueología que niegue esta afirmación. ¿Cómo podemos explicar este hecho de que donde fue Jesús puesto luego de morir esté vacío? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Será posible explicarlo por causas naturales, como lo quisieron adjudicar los judíos? Basados en las abrumadoras evidencias históricas, los cristianos creemos que Jesús resucitó corporalmente en el tiempo y en el espacio mediante el poder sobrenatural de Dios.
La situación de la tumba luego de la resurrección es significativa. Aquí tenemos la primera teoría que intenta explicar por causas naturales la resurrección de Jesús. Dicen que cuando buscaron a Jesús, es posible que lo buscaron en una tumba equivocada. Imagínense ustedes esta teoría. Y esta teoría, defendida por Kirsopp Lake, asume que las mujeres que informaron que el cuerpo no estaba en la tumba fue porque habían ido a otro sepulcro. Ahora, si fue así, entonces los discípulos que acudieron a comprobar el anuncio de las mujeres también se equivocaron. Es evidente, sin embargo, que las autoridades judías que habían pedido que hubiese una guardia romana vigilando el sepulcro para impedir que fuera robado el cuerpo, no se habrían equivocado ellos también, estos guardias romanos, con respecto a la localización de la tumba. Ellos no se equivocaron, los guardias romanos, ellos estaban en el lugar. Si hubiera habido otra tumba relacionada con este asunto, las autoridades judías no hubieran perdido el tiempo, sino que hubiesen exhibido el cuerpo. Epa, señores, esto que están relatando las mujeres y los discípulos es totalmente mentira. Ellos fueron a otro sepulcro. Mira, aquí está el verdadero sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús. Aquí está la verdadera tumba y muestran el cuerpo. ¡Pum! Silencian para siempre y de una forma eficaz cualquier rumor acerca de la resurrección. ¿Ocurrió eso? No. Otro intento que se hace para explicar la resurrección afirma que las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron ilusiones o alucinaciones colectivas. Esa teoría pues carece del apoyo de los principios básicos de la psicología que rigen las apariciones y las alucinaciones colectivas. Tampoco coincide con la situación histórica ni con el estado mental de los apóstoles. Así que, ¿dónde estaba entonces el cuerpo? ¿Y por qué no fue exhibido? La segunda teoría es la del desvanecimiento, que fue muy popularizada por Venturini hace varios siglos y citada con mucha frecuencia actualmente. Y es la teoría esta del desmayo, diciendo que Jesús realmente no murió, sino que solamente se desmayó por el agotamiento y la pérdida de sangre. Y entonces todos pensaban que estaba muerto, pero que posteriormente Jesús se reanimó y los discípulos creyeron entonces que había resucitado. Primero, nadie se reanima estando sin oxígeno, amarrado, con un proceso de preparación de un cuerpo, además de que hay un proceso muy claro donde están todas las evidencias claras de una persona que murió, fue revisado exhaustivamente, lo tuvieron muy cerca. Bueno, así que es supremamente imposible esta teoría. Los expertos cuando analizan esa posible reanimación natural de Cristo en el sepulcro dicen que esta hipótesis solo tiene la ventaja de ser un poco más absurda que las anteriores porque participa de los inconvenientes de ambas totalmente, como la alucinación o el robo del cuerpo o el fraude, etc., sin aportar ninguna ventaja. En efecto, más bien, ¿cómo podía un cuerpo herido, y lo decía al principio, que está debilitado por la pérdida de sangre y por los tormentos que antecedieron a la crucifixión, que recuerden que fue azotado y le atravesaron una espada, y bueno, ¿cómo y el proceso de embalsamiento, ¿no? Con más de 100 libras de ungüento aromático dentro de un estrecho sarcófago, que nada más eso, como les decía, lo pudo haber asfixiado. ¿Cómo eso, todas esas circunstancias pueden llevar a alguien a volver a la vida? O poder agarrar y levantar una piedra. Cuando recuerden que hay guardias al frente. Esta teoría no está planteando un robo y todo al mismo tiempo. Estamos hablando de que él se desmayó y así de moribundo y quitó la piedra él solo. Algo que ni siquiera 4 mujeres muy sanas no eran capaces de remover. Y tuvieron, ¿y cómo hizo todo esto él solo, después de todas estas condiciones? Si era solamente un humano que se creyó Dios y ya, después de todas estas circunstancias que su cuerpo tenían, y él mismo, desmayado, quitó la piedra y además se burló la guardia, todo herido. Y, es que son explicaciones tan absurdas, y él también así se fue caminando hasta Jerusalén. Por otra parte, es muy fácil presumir que esta aparente resurrección, aun cuando de momento hubiese llenado de algarabía el círculo de los discípulos,
estaba totalmente condenado al fracaso. Ninguno de los discípulos iba a estar dispuesto a dar la vida por un Cristo que estuviera ahí muriéndose, que fue que se reanimó y lo ven así todo desmayado, ensangrentado, pidiendo auxilios para volver a un vigor natural. Eso no le hubiera dado fuerza a nadie para vivir lo que iban a vivir ellos después por pronunciar o anunciar que Cristo había resucitado. Esa visión dolorosa y de una flaqueza de un Cristo postrado sobre el lecho, pues había sido de muy poca ayuda para la fe de los discípulos. Solo la visión del Hijo de Dios con poder podía llenar de un heroísmo hasta la muerte del corazón que estuvo en un momento atribulado y desolado como la de los apóstoles. Otra teoría que utilizan para intentar explicar la resurrección de Jesús con el fin de desacreditarla es la teoría del cadáver robado, la muy famosa mencionada por los judíos. Es una teoría muy divulgada y sostiene que los discípulos robaron el cadáver de Jesús mientras la guardia dormía. Esto, lo de la guardia dormida, no lo voy a abundar ahora, pero esto está comprobadamente que es un absurdo porque según la tradición histórica, la responsabilidad de los guardias era muy grande. Es como una lealtad, un honor, una ética de los romanos, y era castigado con muerte si llegaba a fallar lo que estaban haciendo. Entonces, decir que ellos fueron negligentes durmiéndose para que tuvieran el tiempo y la fuerza y todo el escenario suficiente para que quitaran la piedra a unos hombres y se hubiesen robado el cuerpo, es decir, demasiada absurdez junta. Pero supongamos que, bueno, vamos a terminar de plantear esta teoría. Entonces ellos se duermen, ¿cierto? Entonces la teoría dice eso, que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero imagínense ustedes esto. La depresión y la cobardía de sus seguidores es un argumento muy sólido contra la posibilidad de que repentinamente los discípulos se vayan a convertir en hombres decididos, capaces de enfrentarse a los disciplinados soldados que estaban custodiando la tumba, impunemente robaran el cadáver de Jesús. Es evidente que ninguno de ellos estaba en condiciones ni siquiera de intentar algo como eso. J.N.D. de Anderson, quien ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, presidente del Departamento de Derecho Oriental en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos y director del Instituto de Estudios Legales Avanzados de la Universidad de Londres, comentó sobre la propuesta de que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo y dijo lo siguiente: esto hubiera sido totalmente contradictorio a todo lo que sabemos acerca de ellos, de su enseñanza ética, de la calidad de sus vidas, de su firmeza en el sufrimiento y la persecución. Porque los escépticos creen que es que ellos saltaron a la riqueza y al poder por decir que Cristo era resucitado. No, los cristianos fueron asediados y perseguidos y sufrieron maltratos, azotes, cárceles, muerte por más de 300 años posterior de la venida de Cristo. O sea, que no fue que el cristianismo surgió por el poder. Eso vino después por otros elementos históricos que ya eso es historia de la iglesia, que pues es muy interesante. Pero eso no fue lo que consiguieron ellos. Entonces, ¿cómo tú explicas lo que ellos fueron capaces de sufrir si lo que hicieron fue, pues, mentir y robarse un cuerpo? Nadie muere en esos niveles por una mentira. Eso no explica tampoco el temor y luego el heroísmo. Ay, nos robamos el cuerpo, ahora recupera el heroísmo. No. Ellos estaban totalmente abatidos en testigos a quienes se convirtieron en algo que nadie pudo silenciar. Tuvieron que matarlos. De manera que la teoría maneja que las autoridades judías o romanas cambiaron de lugar el cuerpo de Cristo. No es una explicación más razonable que la tumba vacía, que la del robo por parte de los discípulos. Si las autoridades hubieran tenido el cuerpo en su poder, sabían dónde estaba, no lo mostraron. ¿Por qué cuando los discípulos anunciaron la resurrección no explicaron que ellos habían tomado el cuerpo? Si ellos lo tenían, ¿por qué no explicaron exactamente dónde estaba? ¿Por qué no recuperaron el cadáver? Lo pusieron en una carretera y luego llevaron el cuerpo por todos lados en Jerusalén y ya. Eso hubiese sido una prueba suficiente que hubiera destruido el cristianismo al nacer. El doctor John Warwick Montgomery
comenta que se necesita credibilidad para aceptar que los cristianos primitivos pudieran haber inventado la leyenda y luego pues haber predicado entre aquellos individuos que fácilmente hubieran podido refutar simplemente exhibiendo el cuerpo de Jesús. Además, ¿qué beneficio traía? De nuevo, reflexionen sobre eso. ¿Qué beneficio tenían los discípulos al inventar esto? No, fueron perseguidos. No se olviden de eso. No tuvieron poder. Ellos fueron perseguidos por decir que Jesús era el Mesías y que había resucitado. Tampoco tuvieron dinero. Esa es una de las causas que incluso la medicina legal o el derecho plantea sobre las personas que mienten cuando son testigos. Mire, ¿por qué miente? Bueno, por poder, por dinero. No tuvieron poder. Dinero tampoco. Tuvieron presos más bien. Fueron golpeados, perseguidos. Y muchos de ellos murieron como criminales por haber predicado a Jesucristo como Salvador y Dios y que había resucitado. No trajo ningún beneficio humano. Solo el que conocieron la verdad, el camino y la vida y que el mundo tenía que conocerlo. Señores, sin titubear más, toda teoría que supone que no sucedió la resurrección o desacreditarla, sencillamente solo son golpes al aire porque hay evidencias contundentes y abrumadoras de ello. El profesor Thomas Arnold, quien fue durante 14 años rector de la Universidad de Rugby, fue autor de los 3 volúmenes de la famosa obra Historia de Roma y era presidente del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Estaba bien familiarizado con el valor de las evidencias para determinar los hechos históricos. Y él dijo esto: he estado acostumbrado durante muchos años a estudiar la historia de otras épocas y examinar y pesar las evidencias de lo que han escrito acerca de estos tiempos. Y no conozco ningún acontecimiento de la historia de la humanidad que esté probado por las mejores y más completas evidencias de todo tipo para la comprensión de un investigador parcial que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Es imposible que los apóstoles pudieran haber persistido en afirmar las verdades que ellos habían narrado si Jesús realmente no hubiera resucitado de los muertos y si ellos no hubieran sabido tan ciertamente ese hecho como sabían cualquier otro. Ante los mejores expertos académicos, historiadores, escritores de la más alta crítica, concluyen que la resurrección de Cristo es uno de los acontecimientos mejor comprobados de la historia según las leyes de evidencia legal que se administran en los tribunales de justicia. Un abogado llamado Frank Morrison se dedicó a refutar las evidencias de la resurrección. Él pensó que la vida de Jesús fue una de las más bellas que jamás se haya vivido, pero cuando se trataba de la resurrección, él pensaba que alguien había incluido un mito en la historia de Jesús. Y se propuso entonces a escribir una narración de los últimos días de Jesús. Y por supuesto, descartando siempre la resurrección. De hecho, concluía que un enfoque de Jesús inteligente y racional debería sacar la resurrección del panorama. Sin embargo, cuando este abogado se enfrentó a los hechos de forma objetiva y por supuesto teniendo una comprensión amplia de las evidencias que conseguía por su formación jurídica, tuvo que cambiar su modo de pensar. De hecho, con el tiempo escribió un libro que en su época llegó a ser el de mayor venta, Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? El contenido era sobre las decisivas evidencias de la resurrección de Cristo. Así que la única explicación racional de estos hechos históricos es que Dios levantó a Jesús en forma corporal. El que cree en el Señor Jesucristo hoy puede confiar definitivamente de que su fe no se basa en mitos y leyendas, sino en el sólido hecho histórico del Cristo resucitado. Lo más importante de todo es que el individuo que cree puede experimentar personalmente el poder del Cristo resucitado en su vida. En primer lugar, puede saber que sus pecados le son perdonados. En segundo lugar, puede estar seguro de la vida eterna.
y de que Él mismo resucitará de entre los muertos. Y tercero, que puede ser liberado de una vida vacía y sin significado y ser transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi estimada audiencia, Jesús existió, murió en una cruz por haber dicho ser Dios y resucitó. Demostró ser Dios. En este momento está a la diestra de Dios Padre, ofreciéndote la oportunidad de que si crees en Él y rindes tu vida, tu mente, tu alma y tu corazón a Él, puede perdonar tus pecados, una condición actual que te condena, pagando con su sacrificio en la cruz el castigo que te tocaba pagar a ti. Puede hacer de ti una nueva persona, un hijo de Dios, y la posibilidad de que el día en que mueras puedas ir al reino de los cielos con Él. Aprovéchalo hoy. Mañana puede ser tarde. Hasta aquí llego con la serie que titulé con el trilema de C.S. Lewis: ¿Jesús? ¿Loco? ¿Mentiroso? ¿O Dios? Espero que hayas podido comprender que no puedes ser solo un maestro moral en tu vida. No solo puedes ser alguien que habló bonito hace más de 2000 años. Jesús demostró ser Dios, la revelación del Dios invisible, el único camino, verdad y vida. Reflexionemos sobre esto y comparte esto con otros que necesiten pensar sobre esto un poco más. Los invito a escuchar el siguiente episodio titulado La nueva religión de creencias contradictorias. No se lo pueden perder. Por ahora, como siempre, espero que haya sido útil este episodio y esta serie en completo. Si crees que puede hacerlo para otros, compártelos en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si me escuchas en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció el tema. También les recuerdo que pueden escribirme a mí o a cualquiera del equipo de Cross Examine en español a través de nuestras cuentas en Facebook y en nuestro canal en YouTube, o también en mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.